Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haber aceptado la invitación de la Escuela Europea de Humanidades. Hace ya algunos meses, en plena pandemia, me pareció que era interesante reflexionar sobre el día después. Y como que había leído en algún libro de historia que las pandemias tenían memoria corta y me parecía un poco, en fin, me generaban ciertas dudas el interrogante, se me ocurrió planteárselo a José Enrique Ruiz Domènech, historiador perfectamente reconocido en este país y con un conocimiento universal de la realidad, para que pensara un programa para el que es el sexto y último encuentro de este curso, ¿no? Bueno, me sorprendió porque lo que yo pretendía que era una pregunta relativamente modesta y concreta, la ha convertido en una gran pregunta: cambio de era o mutación de la historia. Con lo cual tenemos aquí un programa especialmente atractivo en el que vamos a pasar pues, por elementos básicos de una mutación que yo tengo la sensación que viene ya de lejos y que la pandemia no estoy seguro ni siquiera de que la haya acelerado, pero que sí que nos ha hecho tomar conciencia de algunas cosas que estaban latentes y con ella han tomado cuerpo, ¿no? Es evidente que ahora que vivimos con cierta angustia, digamos, la condición de precariedad de la especie, pues descubrimos la crisis del paradigma humanístico. Y es evidente también que ahora vemos las dificultades de una nueva gobernanza que había creado pues, algunas fantasías, como es la gobernanza de la tecnología. O que cada vez somos más conscientes, y el virus nos ha acelerado en este sentido, de la rebelión de la naturaleza, como dice uno de los títulos de las sesiones de estos días. En fin, que es evidente que están pasando cosas que cambian sustancialmente a las personas y a nuestra relación con los demás y con el mundo, que en definitiva, como decía Montaigne, es lo que nos constituye, ¿no? Y por tanto, nos ponemos delante de una reflexión que no es estrictamente coyuntural ligada a la pandemia, sino que es en el fondo una revisión del proceso de mutación que debemos pues, a cosas tan diferentes como la conciencia ecológica, la crisis de la revolución neoliberal, la globalización o la revolución digital. Y este es el programa de estos días, dicho muy rápidamente. Yo, como os dije, se lo encargué a José Enrique Ruiz Domènech, catedrático de Historia Medieval en la Universidad Autónoma y presente en muchas instituciones de prestigio como el Collège de France y otras más, y autor de un libro reciente, El día después de las grandes pandemias. A partir de aquí, tú mandas, tú llevas las sesiones y muchas gracias por haber aceptado el proyecto que en este momento empezamos a desarrollar. Gracias. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por las palabras, Josep, amigo Ramoneda. Entre otras cosas, por darme un mandato que creo que es la primera vez en mi vida que mando algo, con lo cual, en fin, estamos en buena línea. Por algo se tiene que empezar. En efecto, cuando me sugirió la posibilidad de hacer una de estas trovadas, de estos encuentros, sobre un tema, cómo va a afectar o cómo está afectando una epidemia como la COVID-19, coronavirus, a ese futuro prometedor que esperábamos en los años anteriores, me puse a reflexionar a raíz misma de la tesis central del librito que había publicado, de si podría ser una de esas grandes epidemias que cambiaron el curso de la historia. Y hete aquí que, gracias a su generosidad y al aprecio que nos tenemos, que he logrado que finalmente, este 8 de junio, convertir esta sala en una auténtica Werkstatt, ¿no? Un taller de ideas. Y espero, efectivamente, que este taller de ideas sobre los efectos que pueda producir como punto de inflexión el coronavirus en este casi ya 2 años de vida,
nos dé aliento para sugerir, crear puntos de emisión de ideas, ¿no?, al respecto. Y ha llegado el momento, hoy es 8 de junio del 2021, esto es Barcelona, esto es el Palau Macaya, una sede extraordinaria del modernismo catalán. Estamos aquí reunidos, parte de los componentes de este grupo que hemos reunido. Otros amigos permanecen en sus lugares de trabajo, pero están presentes con nosotros a través de la tecnología digital, en línea, y que van a intervenir con la misma intensidad como si estuvieran aquí presentes. Y estamos aquí reunidos 30 años después, probablemente, de que comenzáramos a entender que el mundo iba a cambiar. Dejadme recordar momentáneamente esto. En la primavera del año 1991 llegaban intensos rumores a los talleres de ideas del mundo de que el presidente y el primer secretario del PQS, Mikhail Gorbachev, tenía la intención de llevar a cabo la disolución de la Unión Soviética, de la URSS. En realidad, en diciembre lo hizo, en ese mismo año. Solo habían pasado 17 meses desde la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, ante la sorpresa de muchos y la preocupación de otros. Y justamente en ese periodo, corto periodo, acelerado periodo de la historia reciente, entre noviembre del 89 y la primavera del 91, se atisba el fin de la última utopía, de la constructivista de la historia. Esta utopía constructivista de la historia había surgido a comienzos del siglo XX e incluso había caracterizado para, según grandes maestros como Erich Hobsbawm, la idea de que el siglo comenzaba precisamente en la definición política y operativa de esta utopía constructivista en el octubre del 17, el famoso Octubre Rojo. Y así ocurrieron las cosas. Y 30 años después, con ese arco cronológico que debemos a Tucídides, todo gran proceso de historia se define en un comienzo, luego madura a lo largo de 30 años y pasados esos 30 años parece que adopta ese punto de encrucijada, esa dimensión en la que puede suceder lo que está larvado y o que no puede suceder. Por lo tanto, vivimos en una encrucijada vital muy importante, con un tiempo retenido, es cierto, fundamentalmente por los temores sociales, políticos, culturales que ha generado la presencia a nivel global del coronavirus. Y entonces mi pregunta, como viejo lector de Tucídides de toda la vida, es siempre la siguiente. En estos 30 años he percibido dos historias paralelas. Una que se ve y otra que no se ve. La que se ve es una historia clásica de sucesión de acontecimientos en ritmo muy acelerado y precipitado que han afectado a todo el orden que caracteriza la historia en un sentido amplio de la expresión. Desde cambios bruscos en la geopolítica y la geografía que vincula esa geopolítica, hasta la desaparición de la política de bloques, la disolución de uno de esos bloques de forma pacífica en unos casos, aterciopelada en otras, terriblemente dañina en otras, y pensamos en lo ocurrido en los Balcanes, y junto a ello una sucesión alarmante de acontecimientos, alarmante en el sentido de que casi todos eran primera página de los periódicos, que conducía a que el siguiente era casi tan importante como el primero. El retorno en estos 30 años de esa inquietud que en una revista barcelonesa llamado La Poética de la Rebelión, del grupo Focus,
y tenemos a su director y representante que nos va a hablar, Félix Riera. Es esa poética de la rebelión que surge siempre en estos años donde el curso de la historia parece inclinado a buscar respuestas a preguntas mal formuladas, medianamente formuladas, bien formuladas. De ahí que talleres como este es muy oportuno a ese respecto para percibir que esa parte de la historia visible, de la historia que se ve, y que además se ve en gran formato en los periódicos, en la televisión, incluso en las grandes historias, en las grandes narrativas, en el grand récit, también afecta a esa otra parte de la historia, esa otra historia que yo veo, que es la historia que no se ve. Y es que desde entonces se ha hecho inevitable una historia que es la historia de la revolución digital. La revolución digital no estaba prevista, la queríamos y al mismo tiempo no la deseábamos. Esta es una actitud muy fin de siglo y que se ha producido en muchas épocas. Nosotros que cabalgamos un siglo y otro, entre el siglo XX y XXI, al descubrir esa historia que no se ve, salvo en los nichos dedicados a ello, intensamente dedicados a ello, y los efectos en forma de objetos, especialmente de objetos lúdicos, que lentamente se fueron apoderando de nuestras vidas sin darnos cuenta. En 1991 raramente teníamos un smartphone, entre otras cosas porque no existía, claro. Pero hoy día no creo que haya ningún ser humano entre los 2 años y los 90 que no lo tenga, que no esté comunicado a través de esa máquina, que de algún modo es lo más explícito de esa revolución silenciosa que ha introducido 2 maneras de proceder. Una, le ha dado capacidad ejecutiva a la inteligencia artificial, sin determinar todavía cuál es su alcance y sus posibilidades. Aquí de esto lo vamos a discutir, incluso esta misma tarde. Y una segunda, el cambio del movimiento del proceso del top-down al bottom-up, es decir, de todo lo que viene de arriba abajo, ahora se percibe como de abajo arriba. Lo hemos llevado a límites extraordinarios, incluido esta rebelión, esta poética de la rebelión, por ejemplo, en el Brexit británico, para hablar de algo que afecta directamente a la cultura europea y al ritmo de su historia. Y de ahí, de esta suma de estas 2 historias a las que como medievalista estoy muy acostumbrado, porque la Edad Media siempre está tejida de una historia que se ve y una historia que no se ve, y la que no se ve, de algún modo, impone su ley tarde o temprano sobre la que se ve. Y mi pregunta es si precisamente la imposición de la que no se ve, que en este caso es la revolución digital sobre la que se ve, nos llevará a definir otra etapa de la historia. Y si esa etapa de la historia la podríamos definir como un cambio de era o sencillamente como una mutación de la propia historia, que sería, digamos, el objetivo a definir en las conclusiones. Por lo tanto, permitir, para ir terminando este pequeño prólogo de intenciones, que lo primero que tenemos que hacer, y esto es propio de la historiografía del siglo XXI, que ha heredado de la buena historiografía del último tercio del siglo XX, es definir el calificativo que define la trama actual para salir de esta encrucijada, cambio de era o mutación de la historia. El gran historiador Reinhard Koselleck lleva años planteando que la semántica de la historia en ese proceso que él llama pasado-futuro es fundamental para entenderlo. En el momento en que definamos si es una cosa u otra, tendremos más claro hacia dónde se conduce la humanidad. Yo tendré ocasión, de las pocas veces que quiero intervenir, de establecer analogías en profundidad, convertir sucesos que ocurrieron hace centenares de años en imágenes o espejos de nuestra reflexión. Estoy pensando, por ejemplo, dado que ha tenido un éxito extraordinario, cosa que celebro, la reedición del libro de mi viejo amigo Peter Brown
sobre la antigüedad tardía, que lo ha hecho Taurus en los clásicos radicales, que ha sido un éxito tremendo. El otro día le dieron, además, la Babelia dieron 5 páginas a Peter Brown, calificándole como el gran historiador del siglo. Bueno, no puedo hacerme más feliz que mi viejo amigo y maestro llegara a estas consideraciones comunicativas. Veremos que algunas de las cuestiones que plantea el gran Peter Brown en este libro se adoptan muy bien a nuestras reflexiones. ¿Cómo es posible que una cosa tan lejana, de algún modo, ilumine nuestro proceso analítico? Y eso sería la primera parte. La segunda gran cuestión básica sería preguntarnos si debemos o no debemos, en el sentido de lo que Roger Shattuck llamaba el conocimiento prohibido, en un libro que no ha tenido el éxito que debería haber tenido, es decir, cuáles son los límites del conocimiento. Bueno, si debemos o no debemos dejar que el algoritmo recorra el paisaje digital como si se tratase de un niño, haciéndose preguntas y reuniendo datos hasta configurar con su procedimiento de pregunta un auténtico Big Data para la humanidad. Porque si eso es así, si dejamos que el algoritmo crezca como un niño, al final tomará decisiones sobre preguntas básicas que la humanidad no ha resuelto. Por ejemplo, para que yo también quiera aportar alguna cuestión en el debate, una pregunta que siempre me ha llamado la atención, siempre, y he tenido poca respuesta. Juan ya me mira con sorna levantina ante la posibilidad de esta pregunta, que es: ¿existe Dios? Es la primera pregunta que yo le haría al algoritmo cuando fuera un niño de 7, 8 o 9 años, porque él se la va a hacer. Y entonces él va a reunir millones de datos y veremos si su respuesta es o no una amenaza o no. Bien, por lo tanto, para no cansaros más, como veis, estamos en un taller de ideas que va a tener como principal eje y fundamento la idea de que la creatividad en el futuro es un diálogo abierto entre el individuo, el hombre, la mujer, en fin, el individuo humano, el ser humano, como ser histórico, por lo tanto, un ser cuyo Dasein es su historicidad, un ser, por lo tanto, frágil, convencido de que no va a durar demasiado, y esto no es un hecho melancólico ni nostálgico, es que no, el sapiens muere, no tiene durabilidad, no es eterno, no tiene esa facultad que los mitos griegos daban a los dioses, sino que desaparece, pero deja un legado. Ese legado son sus ideas y su capacidad, y ahora viene la expresión, de la creatividad. Si esa creatividad es un diálogo con las máquinas o no, también la tendremos que resolver aquí. Pues bien, esa percepción de la vida, impulsada desde la creatividad humana, en diálogo con la posible creatividad artificial, de la inteligencia artificial, nos llevará a plantear si el siglo XXI que nos invita el coronavirus llevará a cabo eso que el viejo Kant llamaba la originalidad ejemplar. Me gusta ese concepto de Kant porque se aplica muy bien a nuestra inquietud actual. Pero basta ya de hablar el coordinador. El coordinador tiene esa facultad, pero también tiene esa tendencia al vicio. Le dejo la palabra a quienes saben. Son mis amigos que han querido venir aquí, empezando por mi queridísima amiga, gran talento, Ana Caballero. Cuando quieras. Muchas gracias, queridísimo amigo José Enrique Ruiz Domènech. Y bueno, yo voy a empezar, pues como es lógico, con un agradecimiento. He prometido que sería brevísimo a la Escola de Humanitats y a su director, Josep Ramoneda, un intelectual al que yo vengo leyendo desde hace 40 años, que admiro profundamente. Y por tanto, pues es un honor y una satisfacción estar aquí con dos grandes maestros y dos excelentes anfitriones, ¿no? Josep Ramoneda
Moneda, y José Enrique Ruiz Domènech, nuestro Master and Commander de todas estas sesiones de hoy y mañana. Y si me lo permiten, bueno, yo el tema, la propuesta que me hizo José Enrique me impresionó tanto, el título de la sesión, que yo me precipité a escribirlo porque desconfiaba completamente de poder improvisar una mínima idea sobre un tema tan grave, ¿no? Y he centrado mi exposición, que la voy a leer, digamos, en las razones o en algunas razones que entiendo yo que nos han conducido al descrédito del humanismo. Empezaré confesando las resistencias que durante mucho tiempo he mantenido hacia el transhumanismo, y las sigo manteniendo, al tiempo que lo vengo considerando como el problema esencial de nuestra cultura. Porque nuestra relación con la ciencia y la tecnología está en el centro de la mayor parte de las decisiones y actitudes que adoptaremos en los próximos años. Me pregunto si se puede mantener esta doble actitud, aparentemente tan contradictoria, de rehuir un conflicto y verlo al mismo tiempo fundamental. Una actitud tan típica del dios Jano, el dios de las puertas, de los comienzos y, como no, de los finales. Yo me identifico con esa imagen bifronte ante el transhumanismo y me siento como en el quicio de un templo. Uno de los rostros se dirige al interior, al pasado, y quiere preservar de algún modo, incluso muy desesperado, la tradición cultural de la que procedemos, mientras que el otro rostro abre su mirada al horizonte exterior, siempre inquietante por lo abierto, y comprende que muchas cosas de esa tradición humanista han mostrado su desgaste, sus grietas, su relativa ineficacia para responder a los retos actuales. Deseando entonces yo misma comprender el nuevo paisaje tecnológico, la nueva era que se abre ya sin ninguna timidez ante nosotros. Me gustaría, ante todo, hacer un comentario sobre el título que le hemos dado a nuestra sesión, o que se le ha dado, no carente de impacto, porque da por descontado que el humanismo ha muerto. Deshecho es una palabra fuerte y se da por realizada la hora del recambio, de la sustitución, el paso a una nueva era. Tal vez sí sea así, no digo que no. Pues para empezar, la poderosa cultura tecnológica ha salido fortalecida de cada una de las graves crisis que venimos sufriendo desde el cambio de siglo. Nuestra entrada al siglo XXI no ha podido estar más sacudida por los acontecimientos. La última y todavía presente crisis derivada del COVID ha puesto de manifiesto el poderío tecnológico ya como una alternativa real a las formas de vida conocidas. Y lo ha hecho, como sabemos, con una fuerza inédita hasta ahora, penetrando con decisión en las esferas más íntimas de la vida. Yo ya no soy yo sin mi móvil, la verdad. No me puedo imaginar la vida sin él. José Enrique Ruiz Domènech hablaba hace un momento del smartphone. Efectivamente, son tantas las cosas que podemos hacer desde el móvil que yo lo considero modestamente una extensión más de mi persona, como podría ser un brazo o una pierna. Si lo perdiera con toda su funcionalidad, debería iniciar un proceso de recuperación de contenidos no menos traumático que la rehabilitación física a la que debería someterme después de una fractura. También soy muy consciente de los peligros y del panorama desolador que nos ofrecen ahora las ciudades. Vayas donde vayas, todo el mundo vive absorto, abducido por el aura que desprende su propio e irreemplazable móvil. El móvil es ya como una casa a cuestas, de algún modo el centro de nuestra vida de relación, y no deja de absorbernos con su enorme funcionalidad disponible, hasta el punto de que puede resultar un narcótico capaz de impedirnos percibir la realidad de un paisaje, de un rostro, de una necesidad, percibir la vida, en definitiva, el paso del tiempo, porque la vida, el tiempo, no pueden concentrarse en la actividad que puede generar mi móvil. ¿O sí puede?
En todo caso, el desplazamiento que se ha hecho del mundo analógico ha venido a coincidir con el descrédito de la filosofía humanista, generándose de algún modo una especie de tormenta perfecta que ha sacudido nuestras estructuras sociales más profundas, generando una enorme confusión. Una especie de OPA hostil al mundo conocido de efectos todavía incalculables. Ya he dicho que tengo muchas dudas acerca de este nuevo poderío que nos promete el transhumanismo. Entre otros avatares, nos promete, por ejemplo, la inmortalidad o al menos una sustancial postergación de la muerte gracias a los incesantes avances de la biotecnología. Pero yo, ser analógico, apegado a mis problemas reales, acepto la importancia de la muerte para la regeneración de la vida. Adoro las limitaciones que hacen de los humanos seres imperfectos y no puedo más que desconfiar de la irresponsabilidad creciente de poderes económicos que vienen a coincidir, será mera casualidad, con el despojamiento de las expectativas de los individuos, en su mayoría inermes ante el fin del trabajo estable. Lo expuso brillantemente Richard Sennett en su magnífico ensayo La corrosión del carácter. Por todo ello, quiero convocar aquí unas breves referencias de cómo hemos llegado a este momento tan crítico. Seguro que todos ustedes las conocen muy bien, pero yo no estoy segura de conocerlas tan bien como ustedes. Entonces, para despejar lo más posible el inmenso campo de la observación, no voy a remontarme a los presocráticos para seguir el hilo de la tradición humanista, sino referirme únicamente a algunos autores, en mi opinión, esenciales, que marcaron los hitos intelectuales en el tránsito que venimos haciendo desde el papel central del humanismo en la cultura a su desplome actual. Primera referencia, Ecce Homo, cómo se llega a ser lo que es, de Friedrich Nietzsche. Podrían ser otros libros suyos, Así habló Zaratustra, La Gaia Ciencia, Humano demasiado humano, La genealogía de la moral. En realidad podría ser cualquiera de sus libros. Menciono este porque fue su último libro, escrito febrilmente en 1888 y concluido apenas unas semanas antes de su colapso mental, ocurrido, como sabemos, el 3 de enero de 1889 en una calle de Turín, donde el filósofo alemán se abrazó a un caballo de tiro antes de caer desvanecido. El libro se publicaría, como sabemos, con importantes deturbaciones. En todo caso, es un libro síntesis donde el filósofo hace referencia y resume sus aportaciones anteriores. Una vez más, señala en este libro cuál ha sido, a lo largo de su obra, su objetivo filosófico. Derribar ideales forma parte de mi oficio, escribe Nietzsche. Y también señala qué objetivos no se ha planteado nunca. La última cosa que yo pretendería sería mejorar la humanidad. Yo no establezco ídolos o ideales nuevos, pero los viejos van a aprender lo que significa tener los pies de barro. Fin de la cita. No me digan que sus palabras, escritas como frontispicio del texto que sigue, no suenan amenazantes. Y vaya si lo fueron. Nietzsche se había propuesto el análisis de todo aquello que había resultado problemático y o proscrito por la filosofía moral. Y al mismo tiempo llevó a cabo la deconstrucción, el término es reciente pero no la operación, de los conceptos y valores sobre los que se sustentaba la sociedad de su tiempo. Dios, la inmortalidad del alma, la culpa, el pecado, la compasión, la bondad, la fraternidad, el humanitarismo, la tolerancia, el amor al prójimo. Su carga mayor, como sabemos, es contra el idealismo como forma de la cultura que desde un principio había enseñado a los hombres a perder de vista las realidades, su propia y muy concreta realidad existencial, para ir a la caza de metas altamente problemáticas denominadas ideales y cuyo principal foco de irradiación venía dado por la cultura clásica. ¿Qué es lo que a un hombre le afecta de lleno en su vida?, se pregunta Nietzsche, y contesta, pues la alimentación, el clima, el lugar donde habita, la búsqueda del placer, la búsqueda de recursos, las decisiones que toma, el amor que da a los demás, cómo gestiona su egoísmo.
todas, cosas incuestionablemente más importantes que lo que hasta entonces se venía considerando como importante. Las cosas que la humanidad ha tomado en serio hasta ese momento no son ni tan siquiera realidades, son meras imaginaciones, conceptos nacidos de naturalezas nocivas. Fin de la cita. Para Nietzsche, a lo largo de la historia, se había cultivado el respeto y la admiración hacia supuestos grandes hombres con personalidades tóxicas que nos enseñaron a despreciar las cosas pequeñas, es decir, los asuntos fundamentales de la vida. De más está decir que en la cima invertida de esas personalidades tóxicas estaba el Papa de Roma, bestia parda para Nietzsche, un monstruo funesto cuyo objetivo siempre fue vengarse de la vida que él mismo no podía llevar a cabo. Mi tiempo es muy limitado, no puedo hacer aquí siquiera un breve resumen de la catarata de juicios e improperios que descarga el filósofo hacia una forma de entender el mundo y la realidad que conocemos como humanismo y que Nietzsche impugnaría frontalmente por considerarla una forma decadente de relación con el mundo, porque fomentaba una sociedad distribuida entre amos y esclavos. La moral cristiana, dirá Nietzsche, ha conseguido a través de la alienación religiosa y la exaltación de los ideales de dolor y resignación que los ciudadanos sean esclavos de sí mismos. Oponiéndose a todo ello, Nietzsche se singulariza como una personalidad inteligente, independiente y libre. Para Nietzsche había que cortar de raíz la aspiración metafísica promovida por la cultura humanista. El hombre moral, dice, no está más cerca del mundo inteligible que el hombre físico, pues el mundo inteligible no existe. Fin de la cita. Más que un juicio, esta frase afiladísima viene a ser un mazazo a las formas de conocimiento que venían sucediéndose históricamente. Él deseaba liquidarlas. Nietzsche, junto a Marx y Freud, fue uno de los llamados filósofos de la sospecha, término, como sabemos, acuñado por Paul Ricoeur en 1965 para designar a los tres pensadores del siglo XIX que, de una forma más demoledora, desenmascararon la hipocresía, la falsa conciencia que latía escondida bajo los grandes valores ilustrados de racionalidad y verdad. Los tres impugnaron desde diferentes perspectivas epistemológicas estos conceptos, al entender que tras estas grandes palabras latían condicionantes psíquicos, económicos, sociales e históricos que impedían que la verdad, la razón o el sujeto resultaran intelectualmente fiables. El pensamiento de Karl Marx tiene una importancia decisiva, pues fue el primero de todos ellos en analizar el peso extremo que el nuevo régimen económico de producción industrial tenía sobre la historia política y social de su época. Marx no deja de admirarse en su manifiesto comunista, escrito, como sabemos, en colaboración con Engels en 1847, la potencia avasalladora del nuevo capitalismo burgués para sustituir todos los ideales que habían pervivido del mundo premoderno por un único valor, el dinero. ¿Quién, se pregunta Marx, en los pasados siglos pudo sospechar siquiera que en el regazo de la sociedad fecundada por el trabajo del hombre yaciesen soterradas las energías que despliega el presente? Todo lo que era sólido en el mundo premoderno se desvanece en el aire. Observan Marx y Engels entre maravillados, lúcidos y críticos. Para Freud, por su parte, buena parte del psiquismo humano es irracional y está motivado por pulsiones que desconocemos, pero que gobiernan nuestra conducta y nuestras decisiones. De modo que es necesario liberar el inconsciente a través del psicoanálisis, es decir, de la palabra, para recuperar un cierto dominio y poder enfrentarnos a nuestra realidad emocional. Las correspondencias entre el objetivo de Nietzsche, derribar los ideales, el de Freud, ubicando la sexualidad
y no la razón en el centro de la personalidad humana, y el del capitalismo desvaneciendo todos los valores sólidos que había en el mundo, conservando un único nexo entre ellos, el dinero, contante y sonante, dirá Marx, el único que no tiene entrañas, dan fe de la progresiva destrucción de la coraza protectora hecha de valores y lealtades que la premodernidad había forjado para mantenerse. De esta idea de Marx, todo lo que era sólido se desvanece en el aire por la fuerza del capital, arranca, como sabemos, el sociólogo Zygmunt Bauman para definir su concepto de sociedad líquida como característica de esta época de la modernidad. Una sociedad, dirá Bauman, la nuestra, que como los líquidos cuando están en descanso, no puede sostener una fuerza cortante y sufre por ello un continuo cambio de forma cuando se la somete a una tensión. En realidad, el proyecto de Marx y Engels, como el de Freud o el de Nietzsche, era el de liberar espacios a nuevos y mejores sólidos, a nuevos ideales, a fin de que pudieran reemplazar el conjunto heredado de la premodernidad. Lo cierto es que en los tiempos modernos encontraron a los sólidos premodernos en estado de avanzado, en un estado bastante avanzado de descomposición, lo que facilitó sin duda el impacto que adquirieron sus formulaciones. De aquí en adelante, como diría el antropólogo Clifford Geertz, en la conocida anécdota del elefante y la tortuga, todo iban a ser tortugas. Es decir, cuestionamientos y más cuestionamientos que han ido apilándose frente al humanismo clásico y que han venido a coincidir en los llamados estudios poscoloniales, verdadera liquidación y derribo del humanismo, por entenderlo racista, explotador y patriarcal, y a favor de una necesaria reformulación del conocimiento. En términos de Bauman, a cada tensión que sufre la sociedad actual, adopta una nueva forma. Josep María Esquirol, en un libro que acaba de publicarse y cuyo título Humano, más humano, corrige el de Nietzsche, humano, demasiado humano, entiende el transhumanismo como una mera evasión ideológica y escribe: «Qué paradoja más triste aspirar y confiar en llegar más allá de lo humano cuando estamos tan cortos en humanidad». Fin de la cita. Doy un paso más y me voy hasta Martin Heidegger, quien escribe un texto, Carta sobre el humanismo, redactado en 1946, revisado y publicado al año siguiente y que ha tenido una enorme repercusión filosófica. Se trata de un texto de respuesta a las preguntas que le formula por carta el profesor Jean Beaufret en Los estertores de la Segunda Guerra Mundial. Beaufret le dirige 3 preguntas, pero en el fondo de sus respuestas late, diría, el deseo de salir al paso también de una conferencia dictada por Sartre en 1945, es decir, un año antes, titulada «El existencialismo es un humanismo». Se considera esta conferencia un texto fundacional del existencialismo. Y en él Sartre menciona a Heidegger, creo recordar que en 3 ocasiones, vinculándose o vinculándolo a su pensamiento y haciéndolo partícipe de su convicción. La existencia precede a la esencia. Somos lo que revelan las decisiones que tomamos, la vida que llevamos. Heidegger corregirá a Sartre ya en las primeras líneas de su escrito. Estamos muy lejos de pensar la esencia del actuar de modo suficientemente decisivo. Solo se conoce el actuar, dirá Heidegger, como la producción de un efecto cuya realidad se estima en función de su utilidad. Pero la esencia del actuar es el llevar a cabo. Llevar a cabo significa desplegar algo en la plenitud de su esencia. Por eso, en realidad, solo se puede llevar a cabo lo que ya es. Ahora bien, lo que ante todo es el ser. Fin de la cita. Los planteamientos de ambos filósofos, sobra decirlo, no tienen nada que ver. Pero vayamos a las preguntas de Beaufret.
La primera de ellas trata de si es posible dar un nuevo sentido a la palabra humanismo. La respuesta que da Heidegger ocupa el grueso de la carta. Su idea es que el humanismo no es otra cosa que pensar y cuidar que el hombre sea humano y no inhumano. Esto es, que no se desarrolla fuera de lo que es su esencia, y su esencia es la humanitas. Pero, dirá Heidegger, entendiendo la humanitas de un modo diverso, distinto al que le ha dado la tradición occidental. Heidegger repasa someramente las tres principales versiones históricas que han interpretado el humanismo. El marxismo, donde el hombre humano se mide en sociedad, pues ésta le garantiza alimentación, vestido, reproducción y suficiencia económica. El error garrafal del marxismo, dirá Heidegger, es que reduce el ser humano a su condición productiva, no ve nada más. Y afirma a renglón seguido: la esencia del materialismo se oculta en la esencia de la técnica. La segunda versión que repasa Heidegger es la del cristianismo, que ve al hombre como hijo de Dios y para quien el mundo es solo un tránsito al más allá. De las tres interpretaciones es la más evidente, la hemos recordado con Nietzsche. Y la tercera, que es la que ofrece la reflexión más interesante de toda la carta, es la interpretación que se ha hecho del humanismo porque procede de un modo determinado de la antigüedad, no de toda, dice Heidegger. Nuestro humanismo procede del concepto romano de humanitas, el que entiende al hombre como animal racional, como razón, no como logos, cerrándose entonces el pensamiento a lo que para el filósofo alemán le parecía el hecho esencial. El hombre solo se presenta en su esencia en la medida en que es interpelado por el ser. Solo el lenguaje es la casa del ser. Como voy muy justa de tiempo, me saltaré el resto de las preguntas que le formula Boffré, algunas de ellas muy interesantes, como por ejemplo si es posible precisar la relación entre la ontología y la ética, o por ejemplo cómo salvar el elemento de aventura que supone toda investigación del pensamiento sin hacer o convertir la filosofía en un simple aventurerismo. Bien. Lo dejo aquí. En todo caso, el fracaso del proyecto humanista radica, en opinión de Heidegger, en la retirada romana, que no griega, del pensar libre como compromiso para la acción y la verdad del ser. Por querer ser ciencia y compartir su prestigio, la filosofía renunció demasiado pronto a mantenerse en su elemento, que no es otro que pensar sé, desde la diferencia ontológica entre el existir, los entes y el ser. Volvamos a la pregunta. ¿Ha quedado deshecho el paradigma humanístico? En las antípodas de Heidegger, la zoóloga y filósofa Donna Haraway lo daba por perdido en 1985, cuando publicó su manifiesto Cyborg, donde rechazaba los límites rígidos que separan lo humano de lo animal y lo humano de las máquinas, al tiempo que concebía el ser contemporáneo como un ser fusionado o confundido entre humano y máquina. En un futuro, aseguraba Haraway, no requerirá de distinciones. Para ella, el ser Cyborg, un ser eminentemente andrógino, en la medida en que no precisará de una identidad estable y esencialista, podía aportar una solución política al feminismo centrado equivocadamente en el discurso de la identidad. Resumiendo, no tiene sentido oponer antropológicamente el humanismo a la barbarie, porque ahora comprendemos muy bien que cuando formulamos la expresión lo humano, siempre lo estamos oponiendo a algo que queda fuera del sistema humanístico y, por tanto, excluido de él. El humanismo requiere de algo que no lo sea para erigirse en una opción ganadora. La naturaleza del humanismo ha sido colonizadora y, por tanto, destructiva del otro. Lo puso de manifiesto Edward Said en su célebre ensayo Orientalism.
Pero del humanismo clásico también quedaron fuera las mujeres, como ha puesto de manifiesto el feminismo en su denuncia y deconstrucción del patriarcado. Gerda Lerner, por ejemplo, en la creación de la conciencia feminista, ha demostrado cómo la creación del patriarcado fue anterior a la formación de la civilización occidental. De tal modo, dice, que sus conceptos están tan incrustados en los constructos intelectuales del humanismo que han permanecido prácticamente invisibles hasta ahora. El patriarcado construyó lo masculino como norma y la mujer como algo anormal, el hombre como ser todopoderoso y la mujer como un ser inacabado ontológicamente. Pero del humanismo como defensa de la razón frente a la naturaleza, quedó fuera también la naturaleza, a la que venimos maltratando sin la menor consideración, tomándola como mero objeto y reservorio de nuestras necesidades y de nuestra capacidad desmedida de expoliación de los recursos. ¿En serio la naturaleza solo merece el trato de verla como un depósito de desechos? ¿Quién nos dice que la naturaleza no tiene su razón, que no opera en función de una lógica, acusando el impacto del menosprecio con que se la trata? Seguro que muchos de ustedes tendrán presente el maravilloso libro La vida secreta de los árboles de un exguarda forestal, Peter Oleben. Observando él cómo transcurre la vida en los bosques, descubre cosas sorprendentes. Por ejemplo, que los árboles se comunican entre sí a través de su lenguaje, que cuidan de los viejos árboles vecinos, que sienten dolor, que guardan la memoria de lo que han sido en sus cortezas y que incluso pueden dar lecciones sobre equilibrio interno, pues tienen una gran experiencia en economizar sus fuerzas para atender a todas las necesidades que les surgen y que su inmovilidad hace imprescindible prever. Del humanismo quedó fuera asimismo el mundo animal. Desde la taxonomía establecida por Linneo, opusimos tradicionalmente el reino animal al reino del Homo sapiens, paradigma de la razón y del sentimiento. Basilio Baltasar, mi amigo Basilio Baltasar, aquí presente, ha escrito unas páginas extraordinarias sobre la forma en que nuestro lenguaje, perfecto indicador de nuestra forma de entender el mundo, humilla a los animales. Eres un animal, dicho peyorativamente, es uno de los muchos ejemplos que oponen humanidad o racionalidad a animalidad. Pero, ¿quién ha dicho que los animales no sienten, que no experimentan dolor y placer, que no conocen el sentimiento del amor o de la lealtad? ¿Cómo hemos podido llegar a las formas actuales de maltrato animal, tanto en la relación con el consumo de su carne como a su utilización cada vez más salvaje en los experimentos médicos? El hombre, y ahora digo hombre a conciencia, viene actuando como si el planeta le perteneciera, cuando no es más que una parte de él, aunque sin duda la más prepotente y jactanciosa. Pensemos en los primates, por ejemplo, y todas las similitudes que nos unen a ellos. ¿Y qué decir de las emociones, absolutamente desposeídas de estatuto intelectual en la historia de nuestra cultura? Emociones tales como el temor, la ira, la aflicción, la alegría y el amor son para Martha Nussbaum no son para Martha Nussbaum sentimientos toscos, absorbidos por el mero impulso que los origina, sino patrones sumamente selectivos de visión e interpretación. Al experimentar temor, por ejemplo, yo no estoy simplemente estremeciéndome, temblando por dentro debido al pánico que siento, sino que estoy calibrando una situación en el mundo en relación a mí misma y a mi bienestar y considerando de qué modo este bienestar se halla amenazado. Termino con una breve referencia a la inteligencia artificial. Sin duda, su omnipresencia en nuestra vida da mucho juego y a ella se referirá inmediatamente mi colega Antonio Dieguez. En 1997, el programa Deep Blue, lo recordarán, desarrollado por IBM, venció al todopoderoso Garry Kasparov en un enfrentamiento que fue épico.
Kasparov quedó furioso y deshecho ante aquella derrota. Ahora es un hecho indiscutible que ningún humano puede vencer a la inteligencia artificial en ajedrez. Pero lo que nos importa es que Kasparov, con el tiempo, ha reflexionado sobre aquella primera reacción tan impulsiva, ha aceptado la nueva situación y, lejos de arremeter contra las máquinas que le vencían, ha admitido sus enormes capacidades, interesándose por las nuevas posibilidades de colaboración que se abren, y ha formulado la llamada Ley Kasparov, que dice lo siguiente: humano débil más máquina más mejor proceso es superior a humano fuerte más máquina más proceso inferior. Estamos ante un problema filosófico, nuestra relación con la inteligencia artificial, que no hemos elegido, pero es que nunca elegimos los problemas a los que nos enfrentamos. Marcel Proust describe la condición humana como insoportablemente débil y necesitada, y nos retrata como seres desgarrados, no solo por el sufrimiento, sino por la vergüenza que experimentamos ante nuestra precariedad. Nos avergonzamos de poseer cuerpos meramente humanos y siempre andamos pensando en cómo dotarlos de cada vez más poderosas extensiones. En el fondo, una forma más de combatir la angustia insoportable por no ser dioses. Esta sensación de no poder llevar con la cabeza muy alta nuestra precaria condición, a no ser que logremos clausurar todas las fuentes de dolor y de falta de control, para Nussbaum es una muestra de nuestro narcisismo patológico, que solo puede combatirse, dice ella, potenciando el espíritu noble que permanece impermeable en el individuo. Bergson escribía en La Pensée et l'émouvant que no se sabía de qué ciencia dependerían los problemas del futuro de la humanidad. Lo escribe en 1934. Ahora lo sabemos perfectamente, dependemos de la tecnología, una ciencia que 100 años atrás nos era totalmente extraña. ¿Qué hacer con ella? ¿Cómo puede ser nuestra relación? Y sigue Bergson pensando en este hipotético futuro, que evidentemente ya está aquí y cuyo programa asumo. Dice Bergson: estudiaremos como humanistas esa ciencia, que todavía no conocemos, ahondaremos en ella y la reformaremos si es preciso. Y si hacen falta meses y años, emplearemos todo el tiempo requerido. Y si no basta una vida, no importa, lo concluirán muchas vidas. En nuestro tiempo, ningún filósofo está obligado a construir una respuesta completa por sí mismo. Esto es todo lo que le diremos al filósofo. Le proponemos este método, que exige de él, sea cual fuere su edad, que esté siempre dispuesto a convertirse en estudiante. Nada más, muchas gracias. Muy bien. Pues antes de contestar y entrar en el debate de las múltiples sugerencias que Ana Caballé nos ha hecho, quiero darle la palabra a Antonio Dieguez, que como catedrático de Filosofía de la Ciencia nos tiene mucho que ajustar en este plano, con esta segunda hoja del díptico, a ver si nos animamos luego a hacer un debate que permita alguna síntesis. Antonio, cuando quieras, desde Málaga. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ante todo, quiero agradecer a Josep Ramoneda y a José Enrique también la amabilidad que han tenido por invitarme a esta sesión, que es un tema que tanto me interesa y del que tanto me vengo ocupando en los últimos años. Y bueno, es un tema que en realidad me apasiona, aunque no era mi tema de investigación inicialmente, puesto que yo me dedico a la filosofía de la biología y esto solo muy tangencialmente tiene que ver con la filosofía de la tecnología. Pero como ha dicho Ana Caballé, este es un tema sobre el que hay que estar preocupados. Yo mantengo una actitud parecida a la que ella ha manifestado aquí, una actitud crítica, pero al mismo tiempo concernida porque este discurso que se impone cada vez más pues se está convirtiendo en una especie de caracterización de nuestra época.
y está empezando a tener, incluso en el mundo de habla hispana, un fuerte tirón popular. Ya lo tenía en el mundo de habla inglesa, pero está llegando también a España y a Iberoamérica. Bueno, yo voy a hablar en líneas muy generales de lo que podríamos llamar el programa transhumanista, pero querría enmarcarlo entre dos acontecimientos que creo que nos dan una perspectiva de cómo enfocar todo este discurso. El primer acontecimiento es que en 2018, a finales de 2018, mediante un vídeo en YouTube, el científico chino He Jiankui anunció al mundo entero que había conseguido que nacieran dos niñas gemelas a las que él había manipulado genéticamente en fase embrionaria para introducirles un alelo que cuando se da de forma natural en los seres humanos, pues induce una cierta resistencia al virus del SIDA. El padre de estas niñas padece de SIDA y le convenció de que esta era la mejor manera de proteger a las niñas. Esto recibió una condena unánime por parte de la comunidad internacional, pero lo cierto es que podríamos decir que tenemos ya dos seres humanos genéticamente modificados con vistas a su mejoramiento. Esto fue un fracaso, como es bien sabido. Las niñas no consiguieron esa resistencia al SIDA. En caso de una de ellas es seguro, en la otra es dudoso, pero es que además las dos son mosaicos genéticos, es decir, no tienen la misma dotación genética en todas sus células, y esto probablemente obligará a que haya una vigilancia médica sobre ellas a lo largo de toda su vida. Ese es el primer acontecimiento. Este discurso ya no es un discurso de ciencia ficción, es un discurso sobre una realidad que tenemos delante. Existen ya dos seres humanos sobre los que se ha intentado hacer una mejora genética. Y el segundo acontecimiento es el de la pandemia. La pandemia nos ha hecho ver que mientras nos estábamos distrayendo en discutir si realmente la tecnología nos podría proporcionar la inmortalidad, un virus nos ha puesto en una situación al mundo entero tan precaria que prácticamente la única medida efectiva hasta que pasó un año no era otra que la vieja medida del confinamiento que ya practicaban en la Edad Media. Afortunadamente, la ciencia esta vez ha venido rápidamente en nuestra ayuda y en un tiempo récord ha conseguido varias vacunas muy efectivas. Esto, por un lado, ha hecho que veamos ciertas debilidades en el discurso transhumanista, puesto que nos hemos dado cuenta de que la mortalidad está ahí presente y que no es algo que podamos quitarnos sencillamente porque pensemos que la tecnología lo va a conseguir. Pero por otro lado, le ha proporcionado al transhumanismo un argumento nuevo, el argumento de ven ustedes cómo el peligro de morir por un simple virus es real y debemos ponernos a trabajar en conseguir la inmunidad completa frente a cualquier virus. Esto es algo, por ejemplo, que ha propuesto un gran gurú del transhumanismo, que es el catedrático de genética de la Universidad de Harvard, George Church. No es un charlatán, ni mucho menos. Es el catedrático de genética en Harvard y él en un libro titulado Regenesis, pues ya había postulado la idea de que podríamos en el futuro tener un ADN artificial que pudiera ser introducido en humanos de manera que fuera irreconocible para los virus. Bueno, lo cierto es que la biología sintética consiguió en el 2019 lo que se llama el Hachimoji DNA, el ADN Hachimoji, que es una palabra que en japonés significa 8 letras. Es decir, tenemos 4 nucleótidos sintéticos que han sido insertados en una bacteria y que pueden convertirse en funcionales. En eso están los científicos. Por lo tanto, la idea que parecía de ciencia ficción empieza a tener una cierta realidad. Bueno, dicho esto, el transhumanismo es muy versátil, muy diverso, tiene ramificaciones de la filosofía, en el arte, en el cine, la literatura, ciencia ficción, por supuesto, la cultura hacker, la ciencia popular. Es difícil dar una caracterización que encaje con todo esto, pero
podríamos decir que se trataría de el anhelo de aplicar las nuevas tecnologías directamente al ser humano, directamente sobre el ser humano, con el fin de potenciar sus cualidades físicas, sus cualidades mentales, sus cualidades emocionales e incluso sus cualidades morales. Uno de los centros más importantes del pensamiento transhumanista está en Oxford. Y, ahí hay dos centros en realidad, el Centro para el Futuro de la Humanidad, que dirige Nick Bostrom, donde se investiga sobre todo en los riesgos existenciales que puede plantear la inteligencia artificial, luego diré algo de esto. Pero el otro centro es el Centro Uehiro para la Ética Práctica, que está enfocado expresamente en la posibilidad de mejorar, primero mediante medicamentos y más adelante mediante ingeniería genética, mejorar moralmente al ser humano. Porque ellos piensan que si la mejora inicial es la inteligencia, podríamos tener a terroristas y a delincuentes superinteligentes, y eso no sería muy buena idea. De manera que creen que antes de empezar a mejorar la inteligencia del ser humano, deberíamos mejorar su moralidad. Para empezar, su empatía, por ejemplo. Esta sería una de las vías de mejoramiento que es de la que yo más me he ocupado, por mi formación en filosofía de la tecnología, de la biología, perdón, pues es de la que más me he ocupado. Pero luego hay otra que sería la unión con la máquina, la creación del cyborg. En esto los progresos están siendo mucho más lentos, por mucho que se diga. Tenemos algunas prótesis médicas que se están utilizando y son efectivas. Bueno, los implantes cloqueares desde los años 70 vienen siendo de una gran utilidad, y los marcapasos y ahora más recientemente los implantes para la administración de insulina. Tenemos también prótesis biónicas para personas que han perdido algún miembro, todavía en un estado muy incipiente porque son muy poco móviles y muy pesadas y, en fin, no son, digamos, sustitutos realmente efectivos del miembro amputado, obviamente, ¿no? Y también, pues, se empieza a pensar y a trabajar en la posibilidad de prótesis mejoradoras, no médicas, sino mejoradoras. Por ejemplo, Elon Musk, en su empresa Neuralink, quiere crear la interfaz cerebro-máquina que nos conecte directamente con las máquinas, y los chinos pues se han puesto también a la tarea. No recuerdo ahora el nombre de la empresa que han creado, pero están en ello. Una de las ideas centrales que hay detrás del transhumanismo es la rebelión contra la muerte. Esta es la promesa fundamental y es la que hace que más atracción hayan generado. Uno de los científicos que apoya el transhumanismo y que más impacto ha tenido, pues es Aubrey de Grey, un gerontólogo, aunque su formación inicial era de informático, pero viene dedicando a la gerontología desde hace años, y se hizo famoso por afirmar eso de que la primera persona que vivirá 1000 años ha nacido ya. Aubrey de Grey considera que para el 2029 llegaremos a la fecha de escape de la mortalidad, como él la llama, que será el año en el que nuestra esperanza de vida aumentará en un año por cada año que pase, con lo cual la muerte quedará en un plazo indefinido. La idea central del transhumanismo es que nuestro cuerpo biológico es un soporte inadecuado. Por eso a mi último libro sobre este tema, que salió hace un par de semanas, le he dado un título parecido. Se titula Cuerpos inadecuados. Cuerpos inadecuados. Porque es la idea fundamental del transhumanismo. Nuestro cuerpo biológico es un soporte inadecuado que produce todas nuestras limitaciones, es la causa de nuestras enfermedades y de nuestros sufrimientos, y finalmente el que nos lleva a la muerte. Por lo tanto, lo que hay que hacer, según ellos, es liberarnos cuanto antes de este soporte inadecuado, de este soporte biológico. Al menos eso es para los más radicales. Los más radicales, como por ejemplo el ingeniero de Google, Ray Kurzweil, que viene defendiendo desde hace tiempo la idea de que la singularidad está cerca. La singularidad sería el momento en el que las máquinas tomarían el control.
Y como alternativa a este escenario, pues él defiende el volcado de la mente humana en una máquina, para unirnos por completo a las máquinas. Luego diré también algo brevemente de esto. Bueno, todo esto tiene antecedentes que siempre se señalan, ¿no? Por ejemplo, en la Nueva Atlántida de Francis Bacon, pues ya hay una cierta reflexión sobre la casa de Salomón, donde están los sabios, pues hay baños con distintas mezclas de líquidos para fortalecer los nervios, las partes vitales y la propia sustancia del cuerpo, dice Bacon, e incluso habla de cómo allí se modifican técnicamente los animales y plantas para lograr determinados fines previstos por el ser humano. El marqués de Condorcet en el siglo XVIII, también a finales del XVIII, nos hablaba, mientras se escondía de los revolucionarios que querían acabar con su vida, pues nos hablaba de la posibilidad de que la ciencia progresara de tal modo que la muerte quedara siempre aplazada. Y uno de los precedentes más interesantes que se cita poco es del cosmismo ruso, la filosofía cosmista rusa, que tiene como máximo representante a Nikolai Fyodorov, un pensador del final del XIX, que tuvo cierta influencia, su pensamiento, por cierto, sobre el comunismo. Esto lo refleja muy bien un libro encantador de John Gray, titulado La Comisión para la Inmortalización, donde nos cuenta cómo la filosofía cosmista pues, estuvo en la base de la creación de la comisión que momificó la momia de Lenin, el que momificó el cadáver de Lenin. Bueno, Nikolai Fyodorov propone una idea muy interesante, y es que la ciencia podrá algún día resucitar a los muertos. Esto, que parece una idea verdaderamente absurda, la ha defendido recientemente un físico que se ha hecho famoso por ello, el físico Frank Tipler, que mantiene que efectivamente cualquier ser vivo no es más que información en el espacio-tiempo y que algún día la ciencia podrá recuperar toda esa información y de esa manera resucitar a los muertos. El término transhumanismo, de todas maneras, proviene de una obrita del biólogo Julian Huxley, que es el hermano de Aldous Huxley, una obrita titulada Nuevos odres para vino nuevo, donde utiliza ahí por primera vez la palabra. En el mundo anglosajón todo esto empezó a despegar como un tema de moda en los años 90. Hubo pioneros tanto en el campo de la filosofía como en el de la ingeniería. En el campo de la filosofía, el filósofo Max More, por ejemplo, o en la ingeniería, pues Hans Moravec o el propio Marvin Minsky, dos de los padres de la robótica y de la inteligencia artificial, pues pensaron sobre estas cuestiones. Pero quizás el librito que en Europa al menos marcó un punto de inflexión fue el del filósofo alemán Peter Sloterdijk, titulado Normas para el Parque Humano. Este librito pretendía ser una respuesta al librito que ha mencionado Ana, el de Heidegger, sobre el transhumanismo, sobre el humanismo. Lo que viene a decir Sloterdijk en esta obra es que el proyecto humanista ha fracasado. Proyecto que él define literalmente como el proyecto de domesticar al animal humano, y utiliza la palabra domesticar. La idea de que podríamos domesticar al animal humano mediante la lectura de los clásicos, mediante el debate racional, mediante el diálogo, mediante el razonamiento, todo eso ha fracasado. Y si no queremos autodestruirnos, dice Sloterdijk, pues hay que empezar a intentar métodos más drásticos de acabar con nuestra agresividad y nuestra violencia. Y él sugiere, no lo dice claramente, pero sí que lo deja bastante bien sugerido, que una posibilidad sería la ingeniería genética. Este librito se publicó en 1999, pero unos años antes, Donna Haraway publicó esa obra que ha citado también Ana, que es el Manifiesto Cyborg. Se puede decir que el libro de Sloterdijk es el comienzo filosófico, al menos, de lo que yo he llamado en algún trabajo el transhumanismo tecnocientífico,
Mientras que el librito de Haraway sería el comienzo de lo que podemos denominar transhumanismo, o mejor, posthumanismo cultural o crítico. Aunque a veces se confunden ambas cosas bajo el término de posthumanismo, son radicalmente distintas. Los transhumanistas tecnocientíficos, cuando son radicales, se convierten en posthumanistas porque quieren que la tecnología nos lleve a la creación de una nueva especie, una especie posthumana. Ellos se consideran además herederos del humanismo. Consideran que lo único que hacen es llevar a sus últimas consecuencias las promesas que hacía el humanismo de que la ciencia, la razón, el progreso tecnológico era la única fuente de liberación. Y lo que ellos dicen es que lo único que pretenden es llevar eso a sus últimas consecuencias, liberar al ser humano de todas sus cargas, y esto implica crear una nueva especie, una especie posthumana. En cambio, como ha explicado muy bien Ana, el posthumanismo cultural es más bien heredero de la filosofía postcolonial, de la filosofía feminista, del postestructuralismo francés, de Foucault, de Derrida, etc. Y lo que viene a defender es la tesis de que el humanismo clásico era una filosofía no universalizable, porque el ideal de ser humano que preconizaba pues tenía raza, tenía sexo, tenía cultura, tenía ubicación geográfica. Y por lo tanto habría que estar abiertos a un cambio radical que acabara con las viejas dicotomías. De todas formas, aunque este posthumanismo cultural se presenta a veces como enemigo frontal del humanismo clásico, mi buen amigo Jesús Zamora Bonilla acaba de sacar un libro, Contra Apocalípticos, donde viene a argumentar, y yo creo que de forma plausible, que en el fondo los valores que mueven a este posthumanismo cultural, postcolonial, feminista, postestructuralista, etcétera, esos valores siguen siendo valores humanistas. De manera que si esto es así, en realidad el humanismo no ha muerto. El humanismo está renovándose. Y el transhumanismo sería, al menos en sus corrientes principales, una forma de renovación del humanismo. Esta es una tesis que podemos, si acaso, discutir, ¿no? Porque es discutible. Yo creo que, en fin, que se puede argumentar tanto a favor como en contra. Quiero presentar ahora un cuadro. José Enrique, cuando vaya aproximando al final, avísame, por favor, ¿vale? Porque no sé muy bien cuánto tiempo. Si te doy 3 minutos y medio, ¿me matas o...? Bueno. No, venga, voy a intentarlo. Presento este cuadro y con eso termino entonces. 15 minutos para extraer algunas de vuestras magníficas ideas. Muy bien, pues entonces presento el cuadro. Creo que se ve, ¿no? ¿Se está viendo? Sí, ¿no? Bueno, este es un esquema de lo que sería el programa transhumanista. Por un lado, en la parte superior derecha, tenemos el desarrollo de las biotecnologías, de las que hemos estado hablando, fundamentalmente la ingeniería genética. La ingeniería genética aplicada al ser humano y aplicada no como hacen las terapias génicas hoy día, a las células somáticas. Antonio, no se ve, me está dando otro cuadro. ¿No se ve? No, estás dando otro cuadro. Vale, a ver, lo intento de nuevo. A ver si lo consigo. Este es un cuadro humanístico. A ver. Tenemos el transhumanístico. Vaya, hombre, en las pruebas funcionó esto bastante bien. Vamos a ver. Un momento. Lo tendrás debajo de esta ventana, dicen. Cierra esta ventana, Antonio. Yo sí lo veo, creo, ¿eh? Creo que yo veo el bueno. Vamos a ver. Voy a cerrar las otras. A ver. Voy a dejar de compartir y voy a intentarlo de nuevo. Vamos a ver, ¿se ve ahora?
¿Se ven? Ahora sí, ahora sí. Vale, ahora sí, ya lo veo yo también ahí en la pantalla. Muy bien, pues entonces recapitulo lo del cuadro. En la parte superior izquierda tenemos, perdón, derecha, tenemos el desarrollo de las biotecnologías, fundamentalmente la ingeniería genética, pero también los medicamentos nuevos y la nanobiotecnología, los nanorobots, etcétera. Y en cuanto a la ingeniería genética, están pensando sobre todo en la ingeniería genética aplicada a las células germinales, es decir, óvulos, espermatozoides y embriones, de manera que sean modificaciones que puedan pasar a las generaciones futuras, que no se queden en el mero individuo. Eso sería una pieza fundamental del mejoramiento humano. Pero por otro lado, tendríamos la vertiente ligada a la inteligencia artificial. Lo que tenemos ahora mismo es una extensión y ubicuidad de la inteligencia artificial. Lo vemos en el Internet de las Cosas, en la promesa de los coches autónomos. En Málaga ya hay un autobús que funciona de forma autónoma durante parte del trayecto. En las armas autónomas, de las que se habla muy poco, pero que ya están funcionando y son terribles. La medicina ligada a la inteligencia artificial, la aplicación a los negocios, a la traducción automática, reconocimiento facial, robótica asistencial, etc. Por otro lado, esa extensión y ubicuidad de la inteligencia artificial se espera que conduzca, por un lado, a una inteligencia artificial inspirada en la neurociencia, es decir, que empecemos a aprender de verdad cómo funciona el cerebro, cosa que todavía desconocemos en amplia medida, y empecemos a aprender cómo aplicar esos conocimientos al desarrollo de nuevos sistemas de inteligencia artificial, el desarrollo de nuevos algoritmos mucho más potentes y, bueno, aunque esto todavía es una promesa, pero está ya en experimentación, la aparición de la computación cuántica, que utilizaría la superposición de estados cuánticos para potenciar enormemente la capacidad de las máquinas. Por otro lado, el desarrollo de interfaces cerebro-máquina. Aquí Elon Musk con la empresa Neuralink es uno de los factores fundamentales, pero los chinos, como decía, también están en ello ahora. Ello conduciría a una integración parcial y temporal con las máquinas, a la creación, digamos, de cyborg temporales o de cyborg muy limitados, que formarían parte también de ese mejoramiento humano. Pero por otro lado, dentro del programa transhumanista hay esperanzas, vamos a decir esto entre comillas, aún mayores. Estaría, por un lado, la esperanza en que podamos tener pronto inteligencia artificial general. Lo que tenemos ahora es inteligencia artificial particular, es decir, son sistemas que pueden resolver solo problemas concretos. Se espera, bueno, algunos esperan que en cuestión de décadas, 2, 3 décadas, quizá más, podamos tener algún sistema de inteligencia artificial general, es decir, una inteligencia artificial comparable a la humana capaz de resolver cualquier problema que se le plantee. Hay especialistas que creen que esto es imposible, hay especialistas que creen que esto es posible y lo tendremos pronto, hay especialistas que creen que esto es posible pero tardaremos mucho en tenerlo. Los transhumanistas están convencidos de que esto es posible y que lo tendremos pronto, claro está. Entonces se abren 3 escenarios. Bueno, estos sistemas de inteligencia artificial general podrán ser subordinados a los seres humanos. Su capacidad para, digamos, para trabajar de forma autónoma será muy limitada y siempre estarán a las órdenes de los seres humanos. Este escenario es poco plausible. Si uno lee el libro de Nick Bostrom, director del del Instituto para el Futuro de la Humanidad, pues verá que esta posibilidad, si se diera, la inteligencia artificial general, pues sería una posibilidad remota. La otra posibilidad, que es la que vienen exponiendo los más preocupados por todo este asunto, sería que esta inteligencia artificial general fuera capaz de crear, a su vez, inteligencia artificial superior a ella. Con lo cual tendríamos una explosión de inteligencia artificial. En poco tiempo, Ray Kurzweil, el ingeniero de Google, llega a decir que en cuestión de horas, de la noche a la mañana, tendríamos una o varias superinteligencias que lo controlarían todo. Como este escenario es bastante distópico, porque obviamente la existencia del ser humano se vería amenazada, aunque solo fuera porque
sencillamente a estas inteligencias artificiales generales no les interesáramos para nada, lo que propone Ray Kurzweil, y no solo él, sino algunos otros, es que nos integremos entonces con la máquina, es decir, que volquemos nuestra mente en una máquina. Esta idea a mí me parece bastante descabellada. Yo creo que es no entender lo que es una mente, pero hay que reconocer que tiene apoyos filosóficos bastante sólidos. Por ejemplo, uno de los mejores filósofos de la mente, David Chalmers, la defiende. Cree que es posible y que es perfectamente lógica desde un punto de vista al menos teórico. Eso implicaría la pérdida del cuerpo biológico y ya en un futuro un poco más lejano hablan de la posibilidad de fusionar todas las mentes. Y ya con esto acabo. Lo que aparece dentro de la línea roja sería lo que el transhumanismo, digamos, más moderado defiende. Y es lo que, por el momento, tiene cierta base científica. En mi libro en los 2 libros que he escrito sobre estos asuntos, lo que trato de mostrar es cuál es la base científica real que puede haber en todo esto, porque aquí se mezclan promesas desmedidas y algunas completamente absurdas. En mi opinión, el volcado de la mente en una máquina es una de ellas, pero por otro lado hay una base científica que también es sólida y que nos está poniendo estas situaciones ya adelante, ¿no? Entonces, lo que aparece en el círculo rojo sería lo que deberíamos tomarnos en serio, mientras que lo que queda fuera de ese círculo pues sería puramente especulativo. Bueno, dejo aquí esto. Me han quedado señalar las críticas principales que se han hecho al transhumanismo, pero quizás esto puede quedar para la discusión. Muy bien, Antonio. Muchas gracias por haberte atenido a los minutos que te he dado, ¿no? Bien, bueno, tenemos poco tiempo, pero bueno, para comenzar a debatir, yo tenía algunos resúmenes, pero los voy a evitar de momento. Quiero ver si alguien, Josep o cualquiera de vosotros, quiere ya intervenir, o tú mismo, ¿no, Manuel, que hacías algún gesto con la cara de desacuerdo con algunas observaciones? Como habrás visto, estaba yo vigilando no solo a los presentes, sino también los presentes digitales, ¿no? Estamos ya en ese campo donde la gran máquina observa, ¿no? El que queráis. Tú mismo, venga, Manuel, para demostrar claramente que estás aquí en nuestra mesa. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes y gracias también por mi parte a Palau Macaya, a Josep Ramoneda y a ti mismo por la invitación. Hoy me he vacunado yo, con lo cual no habría podido estar aunque hubiera querido. Vengo, ¿no?, recién esperanzado por la ciencia. Bueno, las caras que ponía era porque se han dicho cosas interesantísimas, muchas de ellas, pero como tenemos poco tiempo voy a limitarme a señalar 2. Antonio ha dicho algo que iba a decir yo, y es que me parece una hipótesis muy interesante la de plantear si el transhumanismo, el poshumanismo, son una radicalización del humanismo o una impugnación del mismo. Creo que para ello sería necesario que nos pusiéramos de acuerdo acerca de qué es exactamente el humanismo, ¿no?, para poder de esa manera responder a esa pregunta. Hay, no obstante, una acepción de poshumanismo que se ha insinuado en la referencia a Donna Haraway, que quizás sí representa algo, no sé si impugnador, pero desde luego relativizador del humanismo, ¿no?, que es la idea esta un poco de que nuestras divisiones conceptuales entre cuerpo, mente, naturaleza, sociedad, cultura, etcétera, son infundadas y lo que tenemos es un mundo lleno de, de agencias dispersas y distribuidas, ¿no? Eso tiene expresión en el materialismo vitalista, en el neomaterialismo. Y esto precisamente habría sido confirmado por la pandemia, ¿no?, en el sentido de encontrarnos con un agente histórico no humano que ha puesto patas arriba a la sociedad tardomoderna. Yo creo que es una impugnación, un señalamiento de los límites del humanismo que tiene a su vez límites, porque autores como William Connolly no dejan de reconocer que la agencia humana dentro de esa división entre actores y actantes, ¿no?, por remitirnos a Latour, sigue siendo la más poderosa. Pero es verdad, y de esto hablaré yo mañana cuando me refiera al antropoceno, que parece que nos encontramos con algo que quizá señala nuestros límites, ¿no? Y al hilo de esto quería a su vez señalar la intervención de Ana, que me ha gustado mucho. Ella ha hecho referencia a los autores de la filosofía de la sospecha, que son un poco aquellos que
establecen un primer cuestionamiento de la primera ilustración. Y claro, a mí, y esto en el libro que dediqué a la pandemia hablaba de esto, me pregunto si nuestra época no requiere precisamente ya un diagnóstico propio, ¿no? Porque claro, Kant publica qué es la Ilustración en el año 1784, de eso hace ya 237 años, ¿no? Y de las críticas que formulan pensadores como Freud, Marx o Nietzsche también hace ya bastante tiempo, ¿no? Yo creo que ese primer cuestionamiento de la modernidad desemboca por la siniestra vía de Auschwitz, digamos, ¿no?, en la posmodernidad, pero creo que nuestra época marca también el acabamiento de ese espíritu lúdico de los posmodernos. Y parece que se ha señalado, lo ha señalado José Enrique en la introducción, que el constructivismo ha entrado también en crisis, ¿no? Y por tanto me parece que, sin que eso signifique que tengamos que desechar lo más valioso del paradigma humanista o ilustrado, nuestra época reclama un diagnóstico autónomo o independiente, ¿no? Y bueno, para eso estamos aquí en buena medida, y aquí lo dejo para no agotar el turno de palabra de los demás. Gracias, Manuel. Precisamente el taller es para esto, ¿no?, para lo que tú estás planteando. No, y hay una cuestión que en tu exposición me ha parecido, en fin, me ha confirmado una sospecha que me inquieta hace mucho tiempo, que es que todo desmontaje que se ha hecho del humanismo clásico, y me parece que en esto Marx es un ejemplo, ha descuidado una cuestión fundamental para mí, que es la experiencia trágica de la vida humana. Y cuando uno se olvida de la experiencia trágica de la vida humana, me temo que es posible lo peor. Y que en este sentido no me sorprende que después de este episodio, a medida que hemos avanzado en esta presunta superación del humanismo clásico, toda la literatura que mira al futuro se haya convertido en distópica. Porque en el fondo hay el miedo de que quedemos atrapados por la pérdida del sentido trágico de la vida. No sé si se entiende lo que quiero decir. Estoy completamente de acuerdo. No sé si se ha entendido bien, pero o sea, yo señalaba algunos elementos que han sido fundamentales en la crítica del humanismo, pero mi posición es totalmente humanista y entiendo que, o sea, solo desde la condición humana podemos seguir viviendo, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, brevemente. Bueno, Antonio Dieguez nos ha hecho una presentación de cuál es el estado de la cuestión realmente completa y panorámica de todos los pensadores que están reflexionando sobre todos estos dilemas. Pero yo quisiera precisamente recuperar como punto de referencia en esta conversación precisamente a esos tres grandes maestros que ha citado Ana y practicar con ellos, con Marx, con Freud, con Nietzsche, el arte de la sospecha. Entonces, yo lo que introduciría dentro de este relato panorámica que ha hecho Antonio Dieguez, deslizaría maliciosas sospechas que nos ayuden a recuperar la noción y la conciencia del asunto del que estamos hablando. Y de lo que estamos hablando es de la dignidad del hombre. Es decir, no estamos hablando de los desastres del hombre, no estamos hablando de los fracasos del hombre, no estamos hablando de los fracasos sociales como el que hemos visto, porque yo creo que la gran lección de la pandemia durante este año es precisamente la impotencia y la incapacidad de nuestros instrumentos institucionales para hacer frente a lo imprevisto. Entonces, estamos hablando de la dignidad del hombre. Y una vez que hemos descartado la posibilidad de la resignación, la posibilidad de la fascinación, la posibilidad de la subordinación, podríamos recordar que cuando estamos hablando de ciencia, en realidad estamos hablando de tecnología. Y cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de empresas tecnológicas. Es decir, que la enorme financiación canalizada hacia los laboratorios que exploran todo lo que nos ha resumido Antonio, lo hacen porque hay un principio esencial que queda a salvo, que es el de la rentabilidad. Por lo tanto, la capacidad de estas poderosas empresas para investigar, para financiar, para instalarse en las universidades, para instalarse en los medios de comunicación y dar a entender que el dilema de nuestra época es la tecnología, el transhumanismo, el cyborg, etcétera, etcétera,
no es más que el resultado de un desequilibrio de poder en el que nosotros estamos jugando el papel del que pierde. Pero no importa, porque si no perdemos la conciencia de que el asunto del cual estamos hablando es la dignidad del hombre, tendremos una referencia firme y estable para poder resolver lo que yo creo que son falsos dilemas anunciados por una profetisa de nuestra época, que es Mary Shelley, que siendo una jovencísima y talentosa escritora, lo dijo todo sobre el dilema de nuestro tiempo, que es el doctor Frankenstein, es decir, cómo intentar dar vida a un cadáver. ¿Dar vida a un cadáver? Sí, bueno, en primer lugar felicitar a... Antonio, te tengo previsto. Digo, en primer lugar felicitar a los dos ponentes, tanto Antonio como Ana, por su exposición. Y ha surgido una referencia que ha dado Antonio sobre el filósofo Peter Sloterdijk y el libro sobre el parque humano. Y hay un dato que no podemos soslayar. Peter Sloterdijk, en el parque humano y posteriormente Has de cambiar de vida, un ensayo muy interesante que yo recomiendo vivamente porque tiene que ver con el parque humano, plantea una cuestión que es la que hace que en estos momentos el poshumanismo y el transhumanismo adquieran un significado muy importante desde el punto de vista cultural. Y es el hecho que el gran proyecto cultural del hombre desde la Biblia hasta hoy, que ha sido las tablas de ejercicio, todos los libros importantes están basados en la lógica de la tabla de ejercicios, es decir, haz una cosa que conseguirás un rendimiento, todos, desde los escolásticos hasta la literatura trovadora, hasta los libros de aventuras, están basados esencialmente en la tabla de ejercicios. De hecho, la gran literatura solo lo es en la medida que sabe exponer perfectamente una tabla de ejercicios para poder superar las experiencias de la vida. Leer Guerra y Paz es muy placentero, es muy interesante, literariamente es fascinante, pero quiero recordar que la parte sustancial del libro de Tolstoy no es la narración, sino el ensayo final, donde saca unas reglas en relación a la historia. Y esas reglas devienen una tabla de ejercicios. Uno de los grandes pesimistas del siglo XX, Émile Cioran, plantea esencialmente su pesimismo, su tendencia al suicidio, su lógica de la tristeza, basada en una experiencia del ejercicio. De hecho, si uno lee a Cioran hoy, en el marco, digamos, de la crisis pandémica, deviene Cioran una alma luminosa desde el punto de vista de cómo superar ese confinamiento, ¿no? Por tanto, digamos, el colapso de que el ser humano ya no esté en condiciones de aprender nada de la tabla de ejercicios y que esa tabla de ejercicios se convierta en algo cada vez más, utilicemos otra vez el término, sospechoso, vacío, difuso, hace que tenga que aparecer respuestas para reorganizar la experiencia humana, porque hay que conducirla hacia algún lugar. Una vez esos libros ya no tienen esa capacidad de conducción, hay que buscar otras fórmulas. Una de ellas es la tecnológica, ¿no? Otra es llevar las enseñanzas de Francis Bacon sobre la importancia de la ciencia para mejorar la vida humana, de llevarlas al extremo de superar la vida humana, ¿no? Es decir, llevar hasta las últimas consecuencias los planteamientos filosóficos de Bacon. No, digo esto porque Sloterdijk en El parque humano es un libro que alguien podría pensar que es pesimista, aunque es un pequeño ensayo, y en cambio Has de cambiar de vida es algo que precisamente lo que indica Sloterdijk es la absoluta necesidad de que el hombre vuelva a aprender a caminar, que vuelva a aprender a respirar, que vuelva a aprender a pensar, que vuelva de nuevo a ejercitarse para afrontar, digamos, los retos, digamos, del mundo contemporáneo. José Enrique. También
admirarme y señalar este disfrute tan estimulante, ¿no?, de pensamiento. Yo haría como una especie de resumen, aunque no me corresponde a mí hacerlo, pero de los flashes que me han llamado más la atención, y ha habido muchos. Quizás el primero es uno tuyo, José Enrique, cuando has hablado de la historia que se ve y de la historia que no se ve. Yo creo que es un concepto que subyace a todo lo que se ha hablado en esta primera sesión del encuentro, ¿no? Luego ha esbozado, Ana, una serie de cuestiones y al final, mi opinión es que la respuesta está en la naturaleza. Para mí, todo esto ha sido, en el fondo, un puñetazo de la naturaleza sobre la mesa, decir, oye, estáis abusando de mí, esto es una sinvergonzonería y aquí estoy yo para poner las cosas en orden, ¿no? O sea, que no nos creamos de repente dioses. Y unido a eso también, yo creo que humanismo, y siguiendo con tu intervención, humanismo es lo moral. Y ahí, por supuesto, que se enlaza muchísimo el feminismo, ¿no? En cuanto a lo que ha dicho Antonio, me ha llamado mucho la atención, porque lo he sentido en mis carnes, que el peligro de morir es real. A mí, de repente, el virus dije, bueno, es que me puede pasar en cualquier momento. Y al lado de eso, el primer día, cuando me pusieron la primera dosis de la vacuna, me sentí como si me hubiesen dado un poco de inmortalidad. O sea, que nos acercamos a conceptos que has estado barajando, ¿no? Volviendo a lo moral, es la gran pregunta de qué es lo bueno. ¿Esos experimentos son buenos o no son buenos? Y volvemos a lo que ha dicho Manuel Arias, esa mención temerosa de Auschwitz. O sea, el doctor Mengele haciendo las burradas que pudo hacer, ¿no? Lo que ha dicho Basilio también, que detrás de todo esto, además de lo moral, subyacen las empresas tecnológicas. O sea, las empresas tecnológicas y esa gran cuestión moral que se nos plantea hoy en día, y es que a esta pandemia o nos vacunamos todos, o sea, o la conseguimos dominar en el mundo entero, o si África se queda rezagada, estaremos con ese peligro muy, muy encima, ¿no? No sé, en todo esto quizás lo que sí que me ha faltado un poquito es la consideración tan humana de la emoción y el sentimiento. Tú lo has esbozado un poquito, Ana, y me ha parecido muy interesante, y con esto termino, Antonio, ese concepto de pérdida del cuerpo biológico y la fusión de mentes, ¿no? Yo, quizás es un poco estrafalario, pero a mí me ha dado como un flash también decir amor y orgasmo. O sea, sí, esa impresión me ha dado. Bueno, varias cosas. Aparte del amor y el orgasmo, que lo suscribimos todos, ¿no? O casi todos, yo no hablo pero lo suscribimos. Antes de darte la palabra, Antonio, que habrás visto que hay una catarata hacia ti, me ha pedido un minuto y medio, que le voy a dar unos 60 a Juan, sí, no. Y luego una contrarréplica a Ana. Y luego ya te doy la palabra y tú te defiendes como puedas de este asalto tan interesante de tu argumento, y eso que han quedado algunas cuestiones pendientes que vamos a ir retomando tanto esta tarde luego, porque esto es redundante, esto es circular, ¿no? Y cuando ya las ideas fluyan, las hayamos interiorizado más, las hayamos soñado esta noche, entonces mañana nos pondremos más estupendos. Juan. No, yo voy a omitir mi intervención porque voy a hablar después del descanso y ahí ya voy con todo. Venga, pues Juan, Loelide, Ana tiene un minutito. ¿No? Tampoco, también ya sí. Antonio, todo tuyo. Bueno, pues muy brevemente, para no cansarnos ya más, voy a centrarme en lo que ha dicho Basilio, que ha tocado dos puntos muy importantes, y luego comentaré también algo de lo que ha dicho Almudena. Efectivamente, Basilio, estas dos cuestiones que has tocado
el papel de las empresas tecnológicas y el problema de la dignidad del ser humano son centrales en esta cuestión. Yo en mi último libro le dedico un capítulo a cada uno de estos, ¿no? A la función ideológica del transhumanismo, podríamos decir, porque el transhumanismo tiene fuentes de financiación. La Singularity University es uno de los centros principales de difusión del pensamiento transhumanista en Estados Unidos, en California, junto con Oxford, estos dos centros de Oxford que mencioné antes. Y sobre todo la Singularity University está patrocinada por empresas tecnológicas de Silicon Valley. Detrás de este mensaje hay una función ideológica clara, que es justificar el procedimiento en que estas empresas intentan imponer sus avances tecnológicos como inevitables. Uno de los elementos centrales del discurso transhumanista es la defensa del determinismo tecnológico. Si algo se puede hacer, se terminará haciendo. Y la oposición es completamente inútil. Este discurso, que se nos repite una y otra vez y que algunos políticos han asumido, en mi opinión, de una forma incomprensible, pues es falso empíricamente y además es injustificable. No podemos asumir que todo lo que es tecnológicamente posible se va a terminar haciendo. Para eso están las regulaciones legales, para eso están los comités de ética, para eso están los diversos controles ciudadanos, políticos, etcétera, incluso del mercado en relación con la tecnología. Por lo tanto, efectivamente, se nos están hurtando de la discusión problemas urgentes relacionados con la tecnología, como qué están haciendo estas empresas con nuestros datos, por ejemplo, y mientras nos entretenemos discutiendo sobre si la singularidad se va a producir en el año 2045 o más adelante, o si Terminator va a ser el futuro que nos espera. Yo creo que hay ahí un efecto de distracción sobre el que conviene estar atento. Y luego, con respecto a la cuestión de la dignidad humana, lo que sí te diría es lo siguiente. Este es un término central, yo no lo discuto, obviamente. Y me parece que, por ejemplo, en la fundamentación de los derechos humanos ha ejercido un papel histórico absolutamente encomiable. Pero, como argumento en mi libro, en el discurso bioético se está utilizando muchas veces este concepto por parte de sectores religiosos, pero también de sectores kantianos, para cerrar el debate, para decir, bueno, todo esto atenta contra la dignidad humana, por lo tanto, todo esto debe ser prohibido. Hay que promover una prohibición total. Esto se ha defendido desde posiciones religiosas conservadoras, Leon Kass, por ejemplo, en Estados Unidos, o Francis Fukuyama, pero también desde posiciones de izquierda como Jürgen Habermas. Yo creo que ese es un error. Es decir, caben ejemplos de formas en que podemos utilizar el biomejoramiento humano, el mejoramiento mediante ingeniería genética en el ser humano, que no atentarían contra la dignidad humana. Todas aquellas modificaciones, cuando la tecnología sea segura, por supuesto. Antes no. Lo que hizo He Jiankui es absolutamente inaceptable. Pero si alguna vez la tecnología es segura, toda aquella modificación genética, no solo las terapéuticas, que yo creo que ahí no habría problema, eliminar, por ejemplo, enfermedades monogénicas, ¿no? La fenilcetonuria, la fibrosis quística, etcétera, sino incluso intervenciones encaminadas a la mejora, pero que dieran a los descendientes un futuro más abierto, por ejemplo, mayor longevidad, mejores cartílagos en edad avanzada, mejor capacidad de visión en edad avanzada, resistencia a ciertas enfermedades infecciosas muy comunes. Cualquier modificación de este tipo, que sería una modificación mejorativa, no atentaría necesariamente contra la dignidad humana. Ok, pues ¿qué quiero deciros? Que vamos a tomar un descansito. Le hemos robado 10 minutos a la pausa café, pero son 10 minutos bien robados en mor a tu explicación y a esos límites, hablando de los sospechosos, ¿no? Tanto Heidegger también, cuando hace el famoso trabajo sobre el límite, ¿no? Establece justamente lo que tú estás planteando. ¿Quién se va a negar a esos planteamientos que tú has hecho? Pero también esto genera otro debate. ¿Quién establece los límites? ¿Quién tiene derecho a establecerlo y tiene poder para hacerlo? Pero, en fin, nos tomamos la pausa café y nos vemos dentro de 20 minutos.